Bueno, hoy me acompaña Nat Díez. En primer lugar, muchísimas gracias por acceder a hacer esto conmigo. Estoy muy Nos ha costado un poco, pues sí, sí, es un poco complicada mi vida en ese sentido. Bueno, está todo ahora patas arriba, yo lo entiendo perfectamente, por lo menos te has acordado de mí, lo estamos haciendo, que es lo importante. El porqué de estos vídeos, bueno, ya te lo comenté a ti, pero para que lo sepa el público general, se me ocurrió intentar comunicarme o ponerme en contacto con los que yo considero que son eminencias o son representantes del coaching, del CrossFit Coach a nivel mundial. Y quiero un poco ofrecer más recursos a los coaches para trabajar un poco la formación continua y como luego iremos hablando, quiero que tengan medios para seguir aprendiendo y formándose y resolver así unas dudas generales que a mí me han surgido como coach y que seguramente le hayan surgido a más personas. Entonces, no se me ocurre mejor persona con la que empezar que contigo, porque fuiste la que, digamos, tuvo un rol muy activo en mi formación como coach, por lo tanto, te tenemos a ti hoy como maestra y guía de este proceso y bueno, el episodio inaugural veremos qué pasa. ¿Cuántas expectativas? Bueno, no te creas. Si estás acostumbrada a cosas mucho más heavy que esta. La primera pregunta que te quería hacer, un poco para quitármelo así del medio, es que cualquier persona puede ser coach de CrossFit. Pues no, realmente no, claro. Realmente empiezas duro con las preguntas porque en realidad creo que cualquiera que realmente esté dispuesto a estar en servicio de otras personas, sí puede serlo. Yo siempre digo lo mismo, yo no me considero una persona especialmente talentosa, pero soy muy apañada y soy muy cabezona. Entonces, sé que, aunque es un poco típico, el trabajo duro, la verdad es que sí que da resultados por encima del talento. Con el tiempo, yo creo, y con el trabajo duro, uno acaba descubriendo ciertos talentos que puede tener o ciertas fortalezas que puede desarrollar más que otras, pero no necesariamente creo que un coach tenga que ser talentoso. Hay gente que es verdad que se la ve que tiene mucho talento, pero luego ese talento tan innato les frena porque hay una sobreconfianza en que ese talento les va a sacar de muchos sitios. Y luego está, pues, o estamos los que pues no tenemos tantos talentos, pero que ya nos encargamos de construirlos. Entonces, a tu respuesta te diría que no todo el mundo puede ser coach de CrossFit. Primero porque creo que la palabra coach es algo en mayúsculas que está muy vulgarizado. Hay entrenadores de CrossFit y hay coaches de CrossFit, que es diferente. Y aparte de eso, si eres una persona, bueno, si no tienes realmente eso, una capacidad de servicio y decir, vale, la misión de ser entrenador probablemente sea la de ser el conducto o herramienta para que otros descubran lo maravillosos que son. Entonces tú estás en tan segundo plano, tú simplemente vas dando los golpecitos que hay que dar o las cucharaditas que tienes que dar para que otras personas descubran quién son en realidad. Me encanta. O sea, que para ti tú dirías que el requisito clave sobre todo es esa cero afán de protagonismo y sobre todo ser servicial. Y bueno, Sí. y las ganas. Si pudiéramos pivotarlo sería así, tener muchas ganas de servir a los demás y ya de ayudar a otros. Eso Sí. me gusta. Va un poco Servicial en no la línea. significa servil, ¿eh? Es diferente, no significa servil. O sea, simplemente es que realmente tu trabajo es pasión, empatía y servicio. Vale, me gusta. Pues a eso lo vamos a guardar. Y respecto a las habilidades del coach, que digamos que son más deseables pues yo pienso en un coach que me gusta mucho y digo, pues es súper bueno haciendo el triaje y corrigiendo errores técnicos, o este es súper bueno en gimnásticos, cosas así más pomposas, vamos a decir. Pero es que luego de todo ese repertorio de habilidades hay algunas que son menos apreciadas, ya sea porque cuesta trabajarlas todas en Tal cual. una franja temporal tan corta. ¿Cuál dirías tú que es una de las habilidades menos apreciadas que más énfasis deberíamos darle, o deberíamos intentar?
Mira, desde aquí te podría dar directamente la primera lectura del Level 2, ¿vale? Que hablamos de lo que es las habilidades de un coaching efectivo, ¿vale? Primero te voy a nombrar las 6, que son las que se supone que deberían ser un poco el esqueleto de un buen entrenador o por el que un entrenador debería ser evaluado, juzgado. Y luego te voy a decir pues cuál es la que probablemente esté menos valorada, ¿vale? Pero bueno, tendríamos primero el enseñar, el ver, el corregir, la presencia y la actitud, el manejo del grupo y la demostración. ¿Vale? Te podríamos estar aquí y ya podríamos hacernos el Zoom solo con esa charla, ¿vale? Para que vieras de lo que da de sí. Y dentro de esto, creo que hay muchas interferencias. Hay mucha gente que, por ejemplo, corrige sin enseñar primero. Es decir, no te conozco de nada, te mando a hacer sentadillas y voy sobre la marcha. Según lo que vea, te voy corrigiendo. Ya, pero es que no, ¿cómo me vas a corregir si primero no me has enseñado? Y entonces, esa es una de las cosas que yo veo que hay mucha interferencia ahí en el corregir y el enseñar, que son cosas diferentes. Y aparentemente la gente no entiende que hay una diferencia entre unas y otras, ¿vale? Eso por un lado. Creo que a lo mejor una de las más desvaloradas o infravaloradas sería la demostración. No hablando de, fíjate cómo puedo hacer un muscle up, ¿vale? Esto es que a mí me da un poco igual. Entiendo que el entrenador que sabe hacer un muscle up ha pasado por un camino, pues como me pasó a mí, vale, ha habido un momento que lo he pasado mal porque no sé hacerlo, tengo que enseñarlo y una vez sabes enseñarlo, has pasado por ese camino, tienes muchas más herramientas para enseñarlo y para entender la frustración de los entrenados. Dicho esto, me refiero a la importancia de una buena ejecución y te estoy hablando desde un burpee a un air squat. Porque hay gente que realmente se mueve muy mal, pero luego están todos los entrenados o todos los atletas que se mueven muy mal porque lo que hacen es replicar al entrenador de turno que se mueve muy mal. Entonces, es una parte que nosotros en el Level 2, por ejemplo, le damos importancia, pero sabemos que de un día para otro no lo podemos solucionar. Entonces, esto es pequeño, te tienes que grabar, tienes que estar todos los días trabajando un poquito con la pica, que parece que la pica es como que solo lo utilizamos en los Level 1 y es como estos pringados que utilizan una pica. Cuando realmente si te puedes mover bien con una pica, te vas a mover de lujo con una barra. Entonces, bueno, la demostración yo creo que está un poquito infravalorada. Y luego te diría que la actitud, el manejo de grupo también está un poquito infravalorada. Porque dentro del manejo del grupo entran varias cosas. Entran desde lo que es la gestión de una clase, en el que también entra el prepararse esa clase, que también creo que es una de las cosas que para mí es que es como segunda naturaleza prepararme una clase, pero hay mucha gente que se nota, bueno, en cuanto yo entro en un box, por ejemplo, cuando intento en un box, intento meterme siempre en una clase y también me gustaría que no se me conociera mucho porque simplemente quiero hacer la clase y ya está, pero la naturaleza de entrenador te hace pensar a ver si esta clase está preparada o no. Y la verdad es que yo lo noto enseguida, o sea, cuando algo se está improvisando o no se está improvisando. Y no es que yo sea aquí una lumbreras, es que creo que todo el mundo se puede dar, o casi todo el mundo se puede dar cuenta de cuando una clase está organizada o cuando se está improvisando. Entonces, para mí yo creo que esas de las dos cosas más infravaloradas. ¿Por qué? Porque te diría, el ver es muy importante, pero el ver también se puede trabajar mucho, o sea, realmente puedes desarrollar la habilidad de ver. Corregir, o sea, todas se pueden construir, obviamente, pero en las tres primeras, enseñar, ver y corregir, tienen como un efecto dominó. Es decir, yo no puedo corregir si no puedo ver, y no puedo ver si no sé. Entonces, en realidad, estas tres están súper relacionadas entre ellas. Todas se pueden mejorar y todas dependen del trabajo duro, básicamente, y de horas de exposición. Entonces me iría más, la parte que está más infravalorada también es la que te comento. Creo que el hacer una buena demo en silencio, que parece que cuesta muchísimo, tenemos que hablar a la vez, es en silencio y prepararse una clase. Porque esas son cosas que realmente no requieren de talento,
y, y te preparan para el éxito en una clase. O sea, sería de idiotas no hacerlo. No, no, sí, además es curioso lo que dices de hacer la demostración en silencio. Lo acabo de repente como que acabo de encajar esa idea de, es verdad, porque cuando uno hace una demostración y va narrándolo mientras, es una sobrecarga de información para el que lo está viendo y al final no sabe a qué Por aquí o hacer. por aquí, pero no por las dos cosas no. Y si vas, yo qué Efectivamente, sé, esta tarde a clase o lo que sea, tú fíjate solo en eso, en si la sí, gente es capaz de... Es un segundo. Para nosotros puede ser una eternidad, pero no lo es mentira. Y claro. la gente valora más lo que está viendo. No, no, claro, y es que lo encajas muchísimo mejor si, o sea, no se trata de que elimines la vía, pues la vía verbal, No, sino eso que ya lo simplemente hablarás luego, lo pares. que sea, en la enseñanza. Eso, claro, claro, no, no, increíble, es verdad, tienes toda la razón del mundo. Pues estoy de acuerdo en que esas dos, bueno, ya experiencias que he tenido porque me he movido en muchos boxes y he visto muchas cosas y es verdad que también yo creo que depende un poco de la persona, bueno, no la personalidad, pero la manera de trabajar que tenga cada uno, porque no hace falta que seas súper metódico de números, de No, 0 a 15, vamos, que por ejemplo soy yo así, pero luego me vuelvo loca, pero luego hay gente que encuentra como ese punto intermedio de organización, pero dejando lugar un poco a cosas imprevistas o correcciones que tengas que hacer in situ, y eso va un poco, entiendo lo que quieres decir con que eso está, porque sí que hay boxes que llegas y no saben ni lo que está pasando, o que he llegado yo a probar una clase o he ido con mi madre y pasan de mi madre y mi madre no sabe ni hacer la O con un canuto y estoy yo ahí como intentando decirle, pues mira, intenta hacer, y yo que no era coach entonces no sabía qué estaba pasando, bueno, que hay de todo ahí. Ah, sí. siguiendo un poco con esto, te quería preguntar también, esto me interesa mucho tu opinión. Por lo general, los atletas que vienen al box siguen a pie juntillas todo lo que les decimos. O sea, ellos ponen su fitness en nuestras manos y nos ven realmente nos respetan como coaches o como entrenadores y dicen, vale, pues tú me vas a ayudar y voy a hacer todo lo que me digas. Pero siempre hay alguno que no encaja bien las correcciones, que es muy reticente a escalar cuando se lo dices o a bajar el peso, a cambiar el movimiento. ¿Cómo se gestiona el atleta cabezón? Mm. Uf, es complicado y no es tan complicado. Creo que por una parte es experiencia. Cuanto más experiencia, yo creo que es más fácil, porque antes a lo mejor a mí me costaba mucho leer a un atleta o un cliente, pero ahora cuando entran al box es como que hago como un escáner. Es decir, cuando uno es nuevo, ¿no? Entonces, desde cómo se mueven, la ropa que llevan me dice mucho, si es hombre o mujer, por cómo habla. Entonces, esto enseguida ya me dice, bueno, puede ser, voy a hacer un prejuicio, Mm, estoy abierta a, obviamente, a ver qué es lo que pasa cuando estoy en la clase por primera vez, pero si hablas, por ejemplo, de atletas un poco más experimentados, depende lo mismo, depende mucho del perfil. Por ejemplo, que me he dado cuenta, una persona que es muy reticente, una persona en particular, ¿no? X, es muy reticente por ejemplo, que le escalas las cosas. Y a lo mejor me doy cuenta que esa persona, hablábamos la semana pasada de un perfil en particular en Freemove, es una persona que en cuanto le explicas el por qué, ya no tiene problema, pero necesita entenderlo. Y eso es, por ejemplo, eso es muy mi perfil en realidad. Yo necesito entender por qué me estás pidiendo no sé qué o tengo que hacer esto de esta manera. Entonces, lo mismo pasa con diferentes atletas. Uno, por ejemplo, hace poco vino una persona de otro box y él, no, por supuesto, todo RX, está clarísimo, o sea, una cosa. Y dije, bueno, pues nada, vamos a dejar que se dé contra el muro, primera clase, no pasa nada. ¡Boom! Pero total, time cap, no sé qué, dices, no, ¿por qué? No voy a decir, jo, es que este tío es muy cabezón. A este tío le han enseñado que es más importante a lo mejor un RX que el estímulo del entreno. Entonces, nosotros, dentro, por ejemplo, de FreeMove, no tenemos mucho problema porque dejamos muy claro, por lo general, la importancia del estímulo. Es de si tú te vas a poner en forma, si yo tengo Fran, que no estés pensando, Dios, tengo un cap de 6 minutos. Es que yo no voy a mirar el peso que tengas en la barra, es que me da igual. Yo solo quiero ver que, uno, te estés moviendo suficientemente bien para que estés segura
suficientemente mal para demostrarme que estás yendo bajo intensidad, suficientemente ni bien ni mal como para ser receptiva, que cuando yo te doy una indicación eres capaz de darme una corrección, aunque sea la segunda, aunque sea la tercera, pero me la puedes dar. Y luego que si yo te he pedido que sea un sprint, esté siendo un sprint. Entonces, yo creo que de nuevo vamos a la malinterpretación del programa muchas veces, que puede ser por el atleta, porque el atleta no tiene por qué saberlo, porque nos paga para que se ponga en forma y ya está, o puede ser una mala interpretación del entrenador también. Pero ya te digo, creo que parte de la cabezonería, sí, yo sé que se habla mucho del ego. El ego es una cosa que es inherente en todos nosotros. Yo ayer estaba hablando con un entrenador que estoy haciendo con él un programa de rehabilitación de la cadera, llevo varios meses y solo tenía que hacer 6 reps de back squat y tenía que hacerlo con un peso en particular. Y le dije, mira, yo tenía calculado que 4 las podía sacar técnicamente bien. A partir de ahí todavía no lo tenía muy claro, pero quería intentarlo. Y era el típico día que decía, venga, yo quiero las 6. Y le di las 6. Ahora, yo sabía que las 2 últimas no estaban bien hechas. Y le escribí y le dije, te he hecho 2 después para irme, 1, con buenas sensaciones, 2, porque sé que lo que te he hecho no es lo que estábamos buscando. Entonces, aún así te das cuenta, y le dije, sí, no ha sido cabezona. Es mi ego entrado y ha dicho, yo puedo con las 6. Sí, pero has perdido totalmente el objetivo del entreno. El objetivo del entreno era 6 técnicamente bien hechas. Entonces, si nos pasa a nosotros, que llevamos un montón de tiempo en esto, ¿cómo no le va a pasar a una persona que va una hora al box? Con suerte 5 días a la semana. Es normal. Entonces, yo últimamente, Desi, creo que me he vuelto muy ñoña. No sé si es porque cada vez tengo más sobrinos, porque me estoy haciendo vieja o por las clases del hospital, o por todo. Y me miro con más cariño a todo el mundo. De hecho, al que viene más amargado, me lo miro con más cariño. Porque digo, fíjate, aún así, viene al box. Ya ves. Entonces... No, es una perspectiva súper interesante cómo lo has planteado, o sea, cómo le has dado la vuelta totalmente, porque claro, yo me imaginaba que pues a ese hay que hacerle esto y tal, y no sé qué, pero no, ha sido a la parte de empatía que mencionabas al principio, de que es súper importante tener esa capacidad de empatizar, de no voy a pensar en es cabezón y le voy a poner esa etiqueta, sino que voy a pensar, ¿por qué está siendo cabezón? Y ese matiz te cambia totalmente también tu forma de afrontar el problema, porque a mí muchas veces me pone negra. Es frustrante, como entrenadores es frustrante cuando te encuentras con una persona, además a ti probablemente te pase como a mí, o bueno, ahora me pasa menos, pero me pasaba mucho al principio y sobre todo al llevar tanto tiempo en el mundo del fitness, por ser mujer, y esto tiene de nuevo 2 vueltas, por ser mujer, nos tratan de una manera, a mí me llega a decir un tío que era militar, es que no estoy acostumbrada a que me mande una mujer, y decirle, pues chato, soy tu entrenadora, no sé cómo lo ves. ¿Vale? Y por otro lado, ¿cuál es la lectura que nosotras como mujeres estamos haciendo dentro del mundo del fitness? O sea, son las 2 cosas. Entonces, realmente es frustrante. No, sí, o sea, pero ahora ya me das cosas con las que trabajar y es genial, porque ya mi cabeza ya está maquinando. Otra pregunta súper importante, para mí es personalmente importante, porque ¿Vale? yo así como autorrevelación, me costó mucho encontrar un box en el que yo me sintiera realmente esa comunidad, porque claro, yo empecé a consumir CrossFit a través de YouTube y digamos que la comunidad en Estados Unidos no tiene nada que ver a cómo es aquí. Entonces, claro, la expectativa que yo tenía de la comunidad la comparaba con la de allí y al entrar aquí en un box y que nadie se presentara, que no sé, todo muy frío, muy impersonal, digo, esto no... Entonces, cuando vi el podcast, Allende los Tiempos, el que hiciste con Seban y con Matt, en 2018 hablabais de cómo la comunidad del CrossFit en España había mejorado, pero que aún quedaban cosas por mejorar. Y te quería hacer 2 preguntas. ¿Cómo ves el estado de la cuestión ahora, en 2020? ¿Y qué acciones se te ocurren o qué recomendarías para
mejorar ese aspecto y ayudar a que se estrechen más los vínculos entre los miembros de un box? Pues dos muy buenas preguntas. Yo creo que volvemos a lo mismo, depende de cómo te lo mires. Yo soy muy poco de absolutos en realidad. Yo también conocí CrossFit en Estados Unidos, trabajo para una compañía americana. Cuando hacemos seminarios en la parte del entreno sobre todo, ¿no? Bueno, nosotros obviamente tenemos que estar 100% on todo el tiempo. Pero en el seminario, antes del entreno, casi siempre lo decimos, ¿no? Fake it until you make it. O sea, aunque sea de mentira, pero inténtalo, ¿no? Y los americanos es verdad que hacen esto, son muy peliculeros. Sí, sí. Creo que no es ni mejor ni peor. Porque, por ejemplo, los americanos flipan pues cuando estuvieron aquí en regionales o ahora mismo incluso con la respuesta que ha tenido la cobertura de los games en castellano, o sea, en español. Pero en regionales me acuerdo que decían, Dios, o sea, esto es flipante, es que los españoles es que sois tan pasionales y no sé qué, es para lo bueno y para lo malo, para todo. En cuanto a la comunidad, me pasó un poco como a ti, cuando yo vine aquí a España, fui visitando los pocos boxes que había por entonces, los fui visitando todos para ver dónde me encontraba yo a gusto. Porque me pasaba lo mismo, digo, no encuentro yo este rollo de comunidad, ¿no? Y me di cuenta que es la expectativa de crearte que a nivel cultural sea lo mismo, va a ser imposible. Es cierto que creo que si yo hubiera conocido CrossFit en España, mi actitud sobre CrossFit sería muy diferente. Para mí fue muy revelador en su día, como la mitad de las historias que conozco de CrossFit o de descubrimientos de CrossFit, fue un poco mi salvavidas en ese momento. E intentar buscar algo parecido probablemente no pueda ser. Simplemente nosotros tenemos una comunidad, creo que es una comunidad muy digna y muy buena. Lo que sí hay una parte inevitable de la globalización y, ¿cómo se dice? Cuando haces algo como más mainstream, que de nuevo, no es ni bueno ni malo. Y es una cosa que yo me la repito mucho, ¿vale? Porque estamos los que somos un poco del old school y yo tampoco soy tan del old school si lo comparo con un CrossFit de Estados Unidos, en el que decimos, jo, es que lo que había antes, no sé qué, tal cual. Y luego están los nuevos dueños de boxes que dicen, no, es que esta comunidad no la ha habido antes. Es que no, es que eran diferentes, todo ha cambiado. Antes encontrar, como tú decías, aprender CrossFit mediante YouTube era lo normal. Las calleras te las hacías tú con tape, no había combas como las que hay ahora, o sea no tiene nada que ver y no es ni mejor ni peor, es una evolución que hay que estar abierta a ellas, porque si tú no quieres abrirte a ella, da igual, la evolución va a seguir ahí. Entonces, con la comunidad pasa un poco lo mismo, pero desde mi punto de vista y viendo la cantidad de exposición que hay en medios sociales, medios en redes, etcétera, lo que creo que es conveniente es educar a tener esa comunidad. Y de nuevo, eso parte, o sea, eso es responsabilidad del box, ni más ni menos. Y de todos los entrenadores. Si tú tienes un entrenador que viene 2 minutos antes de clase y que cuando termina su clase se pira, de nuevo, no es ni mejor ni peor, es que vas a tener la comunidad que te mereces, la que estás construyendo, ni más ni menos, que es ninguna. Igual que no puedes pretender que la comunidad, a lo mejor, dentro de una ciudad tan grande como Madrid, sea igual que la comunidad de una ciudad más pequeña. ¿Por qué? Porque el ritmo también es completamente diferente. Claro, claro. Entonces, es complicada la pregunta que me haces. Creo que, uno, la comunidad es totalmente, o sea, la comunidad es reflejo de cómo se lleva un box, para bien o para mal. La comunidad es reflejo de lo que les importa a los dueños de los boxes y a los entrenadores estar al servicio de la gente, porque volvemos a lo mismo, es ¿por qué has montado tú este box? Si lo has hecho realmente te puedes enriquecer con tu trabajo y de hecho es una de las cosas como que tenemos negativas en la cabeza, que es como, no, si estoy trabajando en lo que me gusta, bueno, si me gano la vida ya está bien, no, hombre, no, ya que estás trabajando en lo que te gusta, pues oye, si te puedes forrar, fórrate, pero no, claro. A mí me Sí, costó mucho aceptarlo porque yo lo veía como algo malo. He dejado mi carrera de no sé cuántos años y ahora me dedico a esto, pero porque es lo que me gusta y como es mi pasión,
bueno, pues que me paguen lo que sea. ¿Cómo que te paguen lo que sea? No. Claro, que me paguen lo Que que te paguen valgo, tu que me formación. paguen. Eso Pero, es. pero que se ve como medio malo eso. Entonces... Sí, sí, va, qué va, qué va. Yo no, desde luego. Yo te puedo forrar, no me forro. Claro, pero aparte de eso, si realmente abriste un box porque te molaba muchísimo CrossFit y querías enseñar a la gente lo maravilloso de las capacidades que tienen a nivel mental y a nivel mental físico, es imposible que simplemente des una clase y te pires. Sí, Es que no, ahí hay interferencias con el principio, con el core de tu negocio. Entonces, creo que ¿cómo se puede mejorar la comunidad? Pues primero sincerándote contigo mismo y decir, vale, ¿cuál es el core value de mi negocio? ¿Qué es lo que yo quiero construir? Cada persona que entra por la puerta tienes que pensar, hostia, dentro de 5 años quiero estar celebrando tu cumpleaños. sí. Porque si solo es alguien y tienes un problema de retención, algo tienes que revisarte. Claro. Ya sabemos que CrossFit funciona, al principio le va a enganchar a todo el mundo, pero luego, si no hay algo más que esté ahí, que te enganche, se va a ir la gente. Y más Sí. ahora que hay tantísimos boxes. Claro, eso enlaza justo además con la siguiente pregunta que tenía, de que yo encuentro que hay un problema, bueno, con todo, ¿no? Que para la adherencia al ejercicio físico, el grueso a lo mejor de la gente que entra en un box de CrossFit se queda, le gusta, se engancha, tal, pero existe un porcentaje de gente que por lo que sea lo deja, es inconsistente, viene un mes, lo deja 3, luego vuelve y así. ¿Qué obstáculos has visto tú más salientes a la hora de retener tu población de clientes en tu box? Pues mira, es muy interesante lo que me preguntas, porque ahora, por ejemplo, me estoy preparando para dar el primer seminario de CrossFit Kids en español y se hace online, que la verdad es que tengo muchas ganas. Y una de las primeras cosas que hablamos es que, porque está muy relacionado el niño con el adulto en este sentido casi todos en la vida, creo. Pero Sí. de lo que se habla mucho es que la importancia, por ejemplo, en un programa de CrossFit Kids es que aquí no estamos cambiando vidas como hacemos con los adultos. Aquí lo que Vale. estamos es moldeando vidas. Entonces, o sea, ¿cuánta gente de mayor, que es a lo que viene tu pregunta, no le gusta el deporte? Eso es porque la visión que han tenido del deporte cuando son peques es mala. O que, por ejemplo, una de las primeras cosas que vemos en el programa de CrossFit Kids es no castigues al niño con ejercicio. ¿Por qué? Porque entonces no tiene sentido. O sea, te portas mal, 30 burpees, pero luego te estoy pidiendo que te lo pases de la hostia haciendo burpees en un entreno. No tiene sentido. Claro, el niño cortocircuita, ¿no? Y entonces ahí es cuando se crean las percepciones de, oh, no me gusta el deporte. Entonces ya sabemos que en la edad adulta nos vamos a encontrar con gente así que tiene problemas de retención, no sé, el problema lo tiene el box, no el cliente, ¿vale? De adherencia. Ya. Exacto. Porque nunca le ha gustado el deporte. Claro. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado es a lo mejor porque no le hemos adaptado bien el entrenamiento. O al revés, las adaptaciones que estamos haciendo continuamente son las mismas. Entonces esa persona no progresa. Yo de sí donde más veo el problema de adherencia no es en el primer año. O sea, un problema de adherencia real en un box creo que aparece a los 2 años. Y eso es bajo experiencia. O sea, que simplemente es una persona, o sea, hay gente que va y viene, más ahora con el tema económico es más complicado, pero si a una persona tú te la has enganchado a CrossFit y lleva contigo año y pico, 2 años, y de repente se va, plantéate que casi el 80% de la culpa de esa retención, de esa no retención, es tuya, como dueño de box o como entrenador. ¿Por qué? Porque probablemente esta persona, o sea, es un momento en el que puede hacer muchas cosas RX ya, con 2 años puedes hacer bastantes cositas. Probablemente tengas que escalar algunos pesos porque todavía no llegas a tener unos pesos en todos los RX que puedas hacer. Y puedes hacer gimnásticos complejos, pero no muchos. Súper, sí. Vale, Exacto, sí. yo puedo hacer toast to bar, yo puedo hacer muscle ups, pero a lo mejor dentro de un entreno no puedo hacer todo el número que me pone en el entreno. Esta gente
es gente que, uno, digamos que tiene la autoconfianza de pensar que ya se la sabe. Que él podría estar en Open Box. Es el típico perfil que dices, es carne de Open Box de repente. Que eso es muy peligroso dentro de una comunidad, porque si este Pepito que ya hace las cosas RX, ahora hace Open Box, a lo mejor es que ahora mi siguiente paso tiene que ser hacer Open Box en vez de meterme en las clases. ¿Vale? Esto, por suerte, no pasa en Freemook, por suerte, o porque lo tenemos muy cuidado. Pero si no, esta persona va a decir, este box, ¿qué es lo que me está dando como para tenerme que quedar? Porque me voy a ir a otro si no me gustan las cosas. Y eso es porque es una persona a la que, si tú ya, por ejemplo, estás en ese punto, a ti, en mi clase, te tengo que tener especialmente cuidado. ¿Por qué? Porque lo fácil como entrenador es irme a la gente nueva. Es decir, no, tengo que cuidar a la gente nueva. Ahora, si estoy en una sesión de peso muerto, ¿cuál tiene más riesgo? ¿Tú yendo a tu 90% del peso que sea? ¿O una persona nueva que a lo mejor me está moviendo 25 kilos? Pues perdona, ¿eres tú? Sí. Y por ahí Sí. es donde fallan los entrenadores, creo, porque dicen, no, es la nueva, se va a hacer daño. Muy difícil que se haga daño con 25 kilos. Puede pasar, no digo que no, pero probablemente a ti es al que te tenga que dar. Sí, es que justo en el primer tirón necesito que lleves las rodillas ligeramente más hacia atrás, porque esto va a hacer que tu RM suba. Claro. O hoy no vas a hacer 7 muscle ups con keeping, me vas a hacer 3 estrictos, porque necesitamos ese puntito más contigo. Son las personas que tenemos que cuidar, te diría que más, porque si no, es cuando se aburren y se piran. Es que, joder, madre mía. No, sí. O sea, estoy viendo como mi vida en imágenes, porque claro, claro que se trata de mantener estimulado siempre a tu atleta. Siempre, siempre. Y al principio es muy fácil porque todo es nuevo y todo es increíble y es maravilloso, pero cuando te das con ese plateau que dices, ¿y ahora qué? Pues ahora, y es que eso fue lo que me pasó a mí. Yo estuve en un box y de repente me dio la neura y dije, no, quiero entrenar yo sola, quiero hacer yo todo sola. Y tengo un gimnasio en mi casa o sea, tengo prácticamente un box en mi casa. Y ahora, después de 2 años de estar entrenando sola, he dicho, echo de menos el estar con gente y hacerlo contra otros y tener ese ambiente y porque yo he jugado al fútbol toda la vida, entonces como que ese aspecto grupal para mí es súper importante y ahora me he vuelto a apuntar a un box, CrossFit Anteus, saludos desde aquí. Y llevo 2 días y estoy encantada, o sea, simplemente es decir, voy a hacer yo por estar aquí, por sentirme integrada, no voy a esperar a que sea el box el que me dé a mí, pensar más qué puedo dar yo al box y qué puedo ofrecer yo. Y eso, o sea, ha sido un cambio total de chip, pero es que, claro, va por ahí, va por lo que dices, que de repente el atleta que lleva un año y pico, se siente desmotivado, desvinculado ya con el proyecto y dice, yo voy a hacer Open Box, voy a hacer lo que me dé la gana y voy a buscarme una programación por ahí y la gente que te ve, que va al box no entiende a qué vas y claro, es que nunca lo había pensado así. Qué fuerte. Vale, pero no, ahora es como si estuviera volviendo a los inicios porque sí, literal. Además el box nuestro es de batalla, es de barrio y me encanta, eso me parece increíble. Qué bueno. Pero vale, vamos, es que me lío, me estoy liando. Sí. Otra pregunta que te quiero hacer, que no sé si es polémico, no, yo creo que no, pero es algo que es una duda personal que tengo yo. Vale. ¿Hace falta ser buen programador para ser buen coach? Buena pregunta. ¿Buen programador para ser buen coach? No. Al revés, probablemente sí, pero en ese orden no necesariamente. Vale. Porque volvemos a lo de antes. Creo que buen programador depende de qué. Si me estás hablando de CrossFit, la verdad es que es bastante sencillito. O sea, con que realmente... Es que es verdad, si la gente no entiende la manía que tiene la gente de reinventar la rueda. O sea, es que no hay más cera que la que arde. O sea, métete en el túnel del dolor y eso te da los resultados. Mucho más que me hagas el complex EMOM con AMRAP, con clúster de... Es que no, nos hemos perdido, o sea, en ese sentido. La programación es bastante sencilla. Tú solo tienes que ver crossfit.com,
que parece que de nuevo, o sea, la gente lo desvirtúa porque, ¿por qué? Porque es gratis, por nada más. Pero es que es el core, es el centro. Es básicamente el que expone el programa tal cual es. Es como si yo me voy a, yo qué sé, quiero hacer cosas con un remo y en vez de Concept me voy al Lidl. Pues nada, vete al Lidl si quieres, pero si Concept te está dando los programas, ¿crees que vienen dentro del monitor? Literal. No les haces caso, no lo entiendo. Pues esto es un poco lo mismo. O en su día Lynchpin también. ¿Por qué? Porque Pat Sherwood estuvo mucho tiempo también programando para CrossFit.com. Te notas, hay un solapamiento ahí muy... Porque he seguido los dos y son muy similares en las cosas que... Porque es puro CrossFit, y ya está. O sea, pero realmente o sea, hacer una buena programación de CrossFit, lo único que necesitas, eso sí, es ser sistemático, es ser analítico, ver lo que has hecho, ver lo que vas a hacer, ver cuál es la realidad de tu box. ¿Vale? Es como la gente cuando habla macrociclos, mesociclos y todo esto. Espera. O sea, tú programas que vas a programar 6 meses, pero tú estás viendo a tus muchachos que están reventados, pues igual tienes que cambiar el WOD de mañana. Entonces, sí y no, creo que es mucho más importante ser un buen coach, por encima de todo. O sea, una de las cosas que decimos en la lectura de programación del Level 2, que es un paso bastante más avanzado que la del Level 1, es, tú puedes tener un box de puta madre, que sea enorme, con el equipamiento increíble. ¿Eso te va a traer clientes? Sí, te va a traer clientes en algún momento, por supuesto. Puedes tener una programación que sea espectacular, de competidores, a pesar de que la mayoría de la gente no necesita una programación de competidores, que tenga 8.500 partes, a pesar de que el 99% de la gente no necesita que tenga 3 partes el entrenamiento, todo lo que quieras, pero si por encima de eso no tienes entrenadores que tengan conocimiento, entrenadores que les importe de verdad y entrenadores con habilidades, ya puedes tener el mejor box y puedes tener el mejor equipamiento, que ese box va a durar lo que va a durar. Sin embargo, si es al revés, un box más humilde en cuanto a material, pues que a lo mejor, oye, las tecnologías no es lo que mejor tengan o lo que sea, pero tienen entrenadores o tienen una programación sencilla o cogen la programación de otra persona, cogen la programación de CrossFit.com, que esto, hay algunos boxes en Estados Unidos que lo hacen y que yo, si tuviera mi box, probablemente lo haría, porque es asegurarse el tiro. O sea, una programación que sabes que va a funcionar. ¿Cómo es fácil? Imposible. Y tienes entrenadores que realmente son buenos entrenadores y tienen habilidades de entrenadores y realmente les importa a la gente que entra ahí, ese es un box que está destinado al éxito. Sí. Entonces, ¿que tienes que ser buen programador para ser buen entrenador? No. Vale. No. Hay que ser, es mucho más importante ser buen coach. Estoy de acuerdo con lo que dices, Totalmente. porque además fui a probar, también voy a darle la mención, Urban Box CrossFit, que está en Embajadores. Embajador. Lo que pasa es que me pilla a mí a tomar vientos, pero además se lo dije a Melanie, que fue la que me llevó la clase ese día, dije, te lo juro que me he sentido como en mi casa. Y era la primera vez que iba allí, es un box humilde, o sea, tiene todo lo necesario, pero no es como que tú entras y dices, wow. Y me pareció increíble, o sea, cómo llevó la clase, cómo estuvo pendiente de todos, nos animó, nos corrigió, o sea, chapó. Y veo, o sea, yo también siento que el valor de un box está más en la calidad humana de los coaches y la gente que está ahí que de los objetos inanimados. O sea, que sí que está muy bien tener 10 skiers en fila, pero yo lo que quiero es alguien que me mantenga motivada, que me estimule, que me apoye, que se presente cuando llego, que me diga hasta luego por mi nombre cuando me vaya, o sea, esas pequeñas cosas. Ojo, que si tienes una buena instalación con equipamiento de lujo, no te voy a poner ninguna pega, ¿eh? No, claro, y aparte tienes eso, pueden convivir. Claro, pero que no, entiendo que no todo el mundo tiene acceso a tantos recursos y lo que tú dices, que el éxito estará asegurado para los que tengan un box humilde, pero que el trabajo y el sacrificio y la pasión es que lo exudan y lo ves nada más entrar por la puerta y dices, vale, aquí voy a estar bien. Y sí. Porque me pilla tomar vientos de mi casa, esa era mi primera opción y se lo dije. Pero luego ya pues encontré el otro y que me pilla mucho más cerca y por comodidad también, pues... Vale, la última pregunta que te quiero hacer
y hombre, enlazándolo con lo mío naturalmente. Mm. ¿Qué papel crees que puede jugar la psicología en el CrossFit? Sobre todo a nivel basal, no te estoy hablando de CrossFit competitivo porque eso Sí. es otro mundo totalmente, sino a nivel de enseñanza y aprendizaje, a nivel de psicología de la salud. ¿Qué papel crees que puede tener la psicología en todo eso? Bueno, yo creo que es un pilar, básicamente. O sea, eso es un pilar. Yo creo que este programa además tiene un componente tanto emocional como psicológico brutal desde el principio, desde el día uno. O sea, yo lo noto te pongo el ejemplo que para mí es más obvio, que es, por ejemplo, trabajando en el hospital, eh, porque enseguida les tienes que dar un acercamiento del entrenamiento con mucha psicología, porque si no ellos per se piensan que no van a poder hacerlo. Y luego siempre lo terminan, o sea, esto seguro. Pero con la gente, o sea, en el box, en el día a día, es que la psicología es tan importante. Ojo, esto es como cuando, a ver, depende de cómo lo enseñes. O sea, no se trata de que sea una clase de psicología, sino que tú tienes que dar cucharaditas. ¿Vale? A mí me encanta una frase que decía un compañero mío, que muchas veces cuando un entrenador ya tiene tanto conocimiento porque lleva muchos años en esto, ¿no? Pues como puede ser mi caso, como puede ser tu caso, que tenemos ya muchas herramientas, muchas veces tendemos a querer dar todo. Sí, Y sí. los atletas no están preparados para eso. O sea, les tienes que dar una cucharadita de postre y se acabó. Porque como los des demasiado se desvirtúa, Claro. no se quedan con nada y encima parece que a partir de ahí es como que tú siempre tienes que ir regalando perlas. Entonces, creo que es muy difícil, eso creo que es más un tema nuestro, el decir, a ver, ¿cuándo exactamente te tengo que dar esta cucharadita para que lo sepas? Creo que con la psicología tiene que ser un poco así. ¿Por qué? Porque tendemos o podemos crear un efecto que es que el entrenado o atleta crea que es más importante la psicología que el entreno. Y eso tampoco es así. O sea, tiene que ser un combo. Claro, claro. Pero, por ejemplo, yo te diría, Desi, que en todas mis clases probablemente, también a mí es que me has pillado que a mí el mundo de la psicología, o sea, leo mucho sobre eso desde hace muchos años, es una cosa que me gusta especialmente, pero en todas mis clases siempre doy algún tip que tenga que ver con cómo han de enfrentarse al WOD. Sí. Y es que creo que en la psicología, por ejemplo, tú tienes que tener muy claro en tu intro de clase, en tu brief de clase delante de la pizarra, que tiene que durar 3 minutos de reloj, no más. Tú tienes que tener muy claro cuáles son los objetivos. Uno, tienes que decir cuál es el entreno. Dos, tienes que contar los estándares o el movimiento que es, tienen que verlo, o por lo menos que si no estás cerca de una barra de dominadas o lo que sea, que puedan entender cuál es el movimiento al que van a hacer. Y luego, tienes que tener, uno, el objetivo del entreno. Por ejemplo, este es un entreno que tiene que ser sub 12 minutos. Dos, la expectativa o el estímulo del entreno. Y aquí es donde ya, desde primera minuto, o sea, estamos hablando de que dentro de la primera ventana de 3 minutos ya estás hablando de algo psicológico. Claro, ahí está. Y es lo más importante, en realidad, dentro de este entreno. Porque a mí no me importa el peso. O sea, sí, me importa que sea pesado, por ejemplo. Pero no te voy a dar un número. Vale. Sin embargo, cuando yo te estoy dando una expectativa, te estoy diciendo, quiero que sea rápido, quiero que vayas un broken, quiero que en los jerks vayas rápido, pero en los medball cleans que tienes después, que vayas a velocidad de crucero. Todo esto en realidad ya tiene mucho que ver con la cabeza, con la expectativa que yo te estoy creando. Y una expectativa es mental, Claro. no es física, es mental. Entonces, creo que es altamente importante la parte psicológica. Claro, sí, pero hombre, evidentemente no podemos convertir en una clase de psicología porque no tiene lugar, no es un sitio para estar enseñando psicología, sino sobre todo como meterle esa idea en la cabeza a los coaches y a los entrenadores que todo lo que puedan recibir de formación leyendo, asistiendo a seminarios, a ellos les va a ayudar a mejorar ese aspecto, porque la psicología, yo lo veo así, pero no es algo que yo vaya lanzando por ahí, sino que es algo que vive dentro de mí de alguna manera y está como telón de fondo en todo lo que hago. Sí. O sea, yo no voy a ser explícita y decirte, estoy haciendo esto porque tal, porque sé que el modelo, no, sino que
lo que tú dices de la gestión de expectativas. Yo sé que en cuanto yo te diga que el estímulo del WOD es X, Mariano va a decir, voy a por ello, lo voy a conseguir, no sé qué, voy a hacer esto, y ya tiene un plan, pero a lo mejor Pepito está, o no, no voy a poder, es demasiado. Entonces, todas esas cabecitas yo las voy a ir gestionando de algún modo con pequeños a lo largo del WOD, pero sí tener ese conocimiento de base. Y quería terminar con una reflexión. Vamos, a ti, cualquiera que te vea en Instagram y que te siga sabe que eres súper fan de la formación continua y siempre estás dando recursos y recursos. Que el que no quiere aprender es porque es eso, no quiere. Y quería que rematarlo con eso. ¿Qué le dirías a alguien que quiere ser coach de CrossFit y dice, hago el L1 y ya está? Ya estoy, ya puedo enseñar, ya puedo hacer lo que quiera. Entonces no quieres ser coach de ¿Cómo? CrossFit. No quiere, ¿no? Que se sincero No quiere. consigo mismo. Sí, quiere, no, déjalo, mejor no, haz otra cosa. Claro, o sea, la importancia de la formación continua, ¿cómo lo ve? Es que creo que no hay otra manera, simplemente. Es imposible. Claro. Es limitar tu evolución como humano, como persona, es que es básicamente eso. Y oye, no tienes que estar, yo sé que soy muy friki de la formación, a veces me paso, yo mismo me agobio por meterme en más berenjenales de los que me tocan, pero, y yo entiendo que hay gente que es más o menos inquieta y eso también, oye, lo acepto, ¿vale? Yo soy un fosforín en muchas cosas y soy un poco intensa, y entiendo que no siempre tengas que ser así, pero creo que hay trabajos, el cual uno es obviamente, en el que tienes que proponerte al menos hacer una formación al año. Claro. Tienes que leer, y ni siquiera, ya te digo, no tienes por qué leer cosas que estén relacionadas con CrossFit. Yo os leo de CrossFit porque mi trabajo es de CrossFit, pero cuando me levanto por la mañana y me pongo a leer, no leo de CrossFit, porque es mi momento de cabeza, de decir, vale, mi mundo ya gira alrededor del CrossFit, entreno CrossFit, enseño CrossFit, trabajo en CrossFit, o sea, ya no, al revés, o sea, todo lo que leo, casi todo es psicología, porque es lo que me gusta, o todo lo que tenga que ver con tema de emociones, con gestión emocional, con cosas de esas. No suelo leer nada de CrossFit, porque si no estaría trabajando, probablemente. Pero bueno, eso ya es porque la cosa se me ha ido de las manos. Ya es demasiado. Sí, pero yo creo que una persona, si tú estás haciendo el level 1 y ese es tu primer paso para decir, es que quiero ser entrenador, de lujo. Incluso yo recomiendo el level 1 para tantas personas que no quieren ser entrenadores, porque si te gusta algo, quieres saber más sobre ese algo. Y entonces vas a entender muchísimo mejor lo que estás haciendo o el propósito por el que lo haces. Pero bueno, una vez pasado ese level 1, yo creo que es natural que necesites evolucionar, porque como bien decimos, el level 1 es el primer paso en tu carrera, pero es el primer paso.